¿Qué tal, amigos? Que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles. Estamos en este maravilloso lugar. Es el lago de Ilopango. Esta mañana vamos a compartir con ustedes un bonito mensaje. Así que esperamos que pueda ser de mucha bendición. Quiero invitarles a orar. Antes de iniciar con el estudio, Padre, te agradecemos esta mañana porque nos das el regalo de la vida, nos permites estar en el centro de la naturaleza, nos permite, Señor, gozar de las cosas hermosas que tú creaste en este mundo. Te suplicamos que podamos compartir este mensaje, el servicio transitorio. Padre Celestial, estamos viviendo días difíciles, días finales. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda llevar paz, esperanza y tranquilidad a nuestros amigos en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas sociales, en nuestra iglesia. Esta mañana pues vamos a compartir este mensaje y que sea de mucha bendición para todos aquellos que un día puedan encontrarse con este bonito programa. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigo, quiero llevarte a la palabra del Señor. Y quiero compartir un texto muy bonito que se encuentra en la carta del apóstol Santiago, que habla acerca de nuestra vocación, habla acerca de nuestro estilo de vida. Pocas veces nosotros podemos estar ante un presidente. Yo recuerdo cuando era muy joven, en cierta ocasión en la iglesia de Cojutepeque número 3, un miércoles nos habían puesto en el calendario para predicar. Y entonces ese día llegó el presidente de la Asociación Salvadoreña, el pastor Vicente Mesa. No sé dónde trabaja hoy, pero él llegó esa ocasión. Y entonces nosotros era el año de 1991 o 1992. Y entonces cuando llegó, pues todos dijimos en la iglesia 3 viene a predicar el presidente de la asociación. Cuando nosotros le ofrecimos el lugar para predicar, él dijo, no, yo vengo a escuchar a este hombre. Entonces uno se pone un poquito como nervioso porque pues tener al presidente sentado en la audiencia no es fácil. Después hablamos acerca de un llamado que nos trajo, pero esta mañana cuando yo te digo que vamos a abrir la carta de Santiago, vamos a abrir el mensaje del presidente de la iglesia primitiva. Santiago era un hombre que Dios lo utilizó, Dios lo llamó al ministerio y era un hombre con bases sólidas. Su fundamento, su estilo de vida, su testimonio eran poderosos en la iglesia. Así es que eso le había dado el estatus de tener el privilegio de estar dirigiendo junto con Cefas y Juan, o Pedro y Juan. Ellos pues eran columnas de la iglesia. Entonces el mensaje de Santiago es un mensaje sólido, un mensaje que es global. El mensaje de Santiago no es un mensaje para un grupo, ni para una época, ni para un momento, sino que el mensaje de Santiago es un mensaje que es global. Cuando te dicen vamos a escuchar el mensaje del presidente de la conferencia general, entonces tú sabes que es un mensaje global, no es para un pequeño grupo. Entonces mira, Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cositas. Santiago, aunque la iglesia primitiva ha crecido, porque mira, en el primer discurso Pedro bautiza a 3,000, después 5,000, ya tenemos 8,000 sin contar las mujeres y los niños. La iglesia estaba tan crecida, tan fuerte, pero Santiago solamente presenta dos cosas que se debe hacer para practicar una religión que Jesús estableció, porque cuando Jesús vino habían bastantes religiones, solo que las religiones algunas veces se concentran en su forma en sus dogmas, en sus normas. Entonces las iglesias o las religiones se concentran en sus normas al punto que llega un momento en que las normas llegan a ser más sólidas o más significativas que los requisitos que el Señor ha pedido. Porque Dios, mira,
Jesús no encajó en la iglesia porque él dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero Jesús no encajó porque su mensaje era distinto, su mensaje era un interés especial por el ser humano, tanto físico como espiritual, nada más. Pero la iglesia se había llenado de normas, porque la iglesia, tristemente la iglesia cuando crece, se llena de normas, se llena de normas. Nosotros asistimos a una iglesia que está llena de normas. Yo soy un evangelista cuando he tenido que predicar. Entonces hemos llevado candidatos a los bautismos y se levantan los ancianos de la iglesia y dicen, vamos a tomarles el voto a estos candidatos. Y empieza a preguntarle, ¿usted cree que hay que pagar los diezmos para ser salvo? ¿Usted cree que hay que dejar de comer cerdo para ser salvo? ¿Usted cree que no se debe tomar café para ser salvo? ¿Usted cree esto? Y entonces todas las iglesias son así, y así eran los tiempos de Jesús. La gente presentaba un montón de cargas que dijo Jesús, le ponen cargas a la gente que ni ellos ni siquiera las tocan. Entonces Santiago dice, solo hay dos cositas que hay que hacer. Mira, dice visitar a los huérfanos y a las viudas. La iglesia debe ser un pueblo de misericordia. Debe atender las necesidades de las personas. Número uno. Una religión puede tener el conjunto de doctrinas más bonitas, porque yo siempre me he dicho, yo pertenezco a una iglesia con un conjunto de doctrinas que están ancladas en la Biblia y me gusta mucho, yo amo esas creencias, yo amo esa doctrina, pero eso no significa que eso hace una religión verdadera. Porque hay personas que no tienen misericordia, tienen los mejores principios, los mejores conceptos, pero no hacen misericordia con el prójimo, porque tratan al prójimo de la peor manera, tratan a las personas de la peor manera, y eso es lo que Jesús no quería. Por eso es que él tuvo que establecer una nueva iglesia, y en la iglesia primitiva, cuando creció, dice que se complicaron las cosas porque esas necesidades no estaban siendo atendidas. Entonces, ¿pero qué pasa? Santiago dice, hay que hacer esas dos cositas, hay que atender, hay que ser misericordioso, hay que atender a los necesitados. No puede haber personas que estén padeciendo crisis. Está bien, en el mundo, miren que en el mundo, en las naciones, hay lugares donde las personas no les llegan los recursos, no les llegan los alimentos. Hay países que mandan un cargamento, mandan un embarque para otra nación que está padeciendo hambre y manda recursos, manda víveres, pero viene otra nación egoísta y dice, no les pueden llegar recursos a estas personas y entonces hunden los barcos, no llegan los alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque las personas miran por su propio interés, no solo los políticos, no solo los gobernantes. Hay personas que son personas sencillas, personas del pueblo, pero también velan por sus propios intereses. Entonces, para practicar una religión verdadera, se debe de seguir ese punto. Número 2. Hay que guardarse sin mancha del mundo. Lo que está diciendo Santiago es que las prácticas de la humanidad a veces no concuerdan con lo que la Biblia registra, con lo que el Señor quiere. Allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Solo son dos cositas. Uno, vivir mi religión, debo de vivirla compadeciendo a mi prójimo. Debo ser misericordioso con mi prójimo. Hay una parte donde dice, debo de ser cuidadoso porque un día puede estar en la condición de él. Y estando en su condición, voy a necesitar que me extiendan la mano. Eso debo considerar yo. Número 2, cuidarme de no hacer las prácticas del mundo. Eso dice Santiago. El mundo practica muchas cosas. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo. No tengo que preocuparme por hacer esto, hacer aquello, pero no todo me conviene, porque hay cosas que si yo las practico me van a generar condenación, y eso es lo que no queremos. Así es que, bueno, en la iglesia primitiva resulta que se dio un problema porque las necesidades de las personas no estaban siendo atendidas, y entonces la iglesia tomó la decisión, porque el problema fue presentado a los apóstoles. Mira, aquí no se están haciendo los actos de misericordia. Estas viudas están padeciendo necesidad. Las viudas de esto la están atendiendo bien, porque le están compartiendo víveres, les tienen un lugar donde vivir, pero aquí a este lado
dice la Biblia que los griegos se quejaron porque ellos veían que sus viudas no eran bien atendidas y la iglesia tenía que ser, la atención debía prestarla para todos. Entonces los apóstoles en su reunión dijeron, pero no podemos dejar de estar predicando porque yo te quiero decir una cosa. La iglesia existe en este mundo para compartir el mensaje de Jesús. La iglesia no existe para otra cosa. El pueblo de Dios no fue establecido para que Dios no dijo, estos van a ser de raza pura, estos van a ser de sangre azul, a estos yo los voy a tener bien, estos van a tener todo. No. Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todos van a andar a tu luz. Entonces la iglesia es llamada para hacer luz. Y una luz, dice Jesús, no se esconde bajo un almud, sino que se pone en un lugar alto para que resplandezca. La iglesia debe resplandecer, pero no ella. Debe resplandecer el evangelio y el evangelio debe de correr. Por lo tanto, cada miembro que se una a la iglesia debe de ser un agente ganador de almas. Es que mira, si vas a una empresa y te dicen, aquí necesitamos vendedores. Entonces tú llegas y dices, bueno, yo necesito el trabajo de vendedor, pero cuando ya estás en la empresa, tú te das cuenta que te da pena ir a vender. Y como te da pena ir a vender, todos van a vender y tú te quedas por ahí en una esquinita viendo que todos están vendiendo, que interceptan al que va caminando, tocan las puertas de las casas, llegan a los parqueos y ofrecen el producto, pero tú estás solo viendo porque entonces cuando las personas sean llamadas para dar cuenta de qué hicieron en el día del trabajo, entonces tú cómo vas a decir, yo vendí tal cosa, ¿por qué no vendiste nada? ¿Y por qué no vendiste nada? Porque tú no fuiste a hacer el trabajo. Entonces si tú te unes a la iglesia, vas a compartir la luz de Cristo. Entonces eso lo vas a hacer de muchas maneras. No tienes que ser un predicador, no tienes que ir a dar un estudio bíblico, pero compartir la luz de Cristo genera, se genera a través de muchas cosas. Hay muchas formas como nosotros podemos compartir la luz de Jesús. Y eso no debemos dejarla a un lado. Tristemente hemos llegado a días donde todos jugamos a las cosas. El líder juega a ser líder. Porque si puede hacer reunión de PC, si no, no la hace. El anciano juega a ser anciano, porque si quiere toma su rol. Y tomar su rol significa tener problemas con el pastor y tener problemas con los miembros, porque a veces el miembro quiere hacer cosas que no son, el pastor quiere hacer cosas que no son. Entonces, para llevar la fiesta en paz, dice, no. El pastor juega a ser pastor. Y juega a ser pastor porque él trata de, cuando los números le encajan, cuando le encajan bien los números, cuando van los números de la recolección, de los bautismos, de plantar una nueva iglesia, entonces si sus números están bien, él no está preocupado. Pero la preocupación de la iglesia, del pastor, del anciano, del líder, del diácono, debe ser la predicación del evangelio. Nada más. Nosotros entramos a esta plataforma de YouTube no para que nos conozca la gente y no para dar a conocer una iglesia. Hay un canal que me dijeron, hermano, fíjese que este canal estamos viendo que este canal no tiene ningún distintivo adventista y nosotros queremos promover que nuestros canales lleven el distintivo, el logo de la iglesia, algún distintivo de la iglesia. Y yo le dije, hermanos, lo siento mucho, pero estos canales son para tratar de hacer correr el mensaje del evangelio a través de estas plataformas, pero solamente llevando la luz de Cristo. Por supuesto que yo no renuncio a la iglesia y no me avergüenzo de la iglesia, pero lo que yo debo de hacer, lo que yo trato de hacer es que la luz de Jesús brille, nada más. Por eso es de que nuestros canales no llevan distintivos de la iglesia. Pero quiero decirte algo, en estos días se están cumpliendo las profecías que nosotros hablamos desde los 90. Desde los 90, cuando nos invitaban a predicar, hermano Susana, traiga un mensaje que sea de profecía. Y cuando llegamos a predicar de profecía, la iglesia no entendía, porque nosotros hablábamos de profecía, presentábamos el mensaje de profecía y siempre dijimos, un día Estados Unidos va a tomar el control del mundo.
Y eso no lo dice la iglesia, no lo digo yo, no lo dicen los pastores, eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Las revelaciones dicen que un día habrá un solo gobierno a nivel mundial. La gente no podía comprender cómo es que los países iban a aliarse, cómo es que iba a haber un solo gobierno, un nuevo orden mundial. Tuvimos un libro, un material allá en los 90, un libro muy bonito, parece que era de color morado, que se llamaba ¿Qué hay detrás del nuevo orden mundial? Ese nuevo orden mundial se está alineando no para que el ser humano, oiga bien, no para que el ser humano sea feliz y viva feliz. Ese nuevo orden mundial se está estableciendo porque Satanás está estructurando un sistema, un gobierno que aplaste el gobierno de Dios. Porque Satanás siempre ha tratado de que el gobierno de Dios no exista. Y Dios siempre ha luchado para tener su gobierno. Él tiene su forma de gobierno. Pero Satanás siempre ha tratado de que el gobierno de Dios no exista, porque no le gusta el gobierno de Dios, no le gusta cómo Dios gobierna. Pero quiero decirte que Dios siempre ha gobernado. Él permite cosas que Satanás las realiza. Y Él ha permitido, ante nuestra propia mirada, porque hoy todos los días vemos en los noticieros cómo Estados Unidos está tomando el control. Y vemos que se está cumpliendo la profecía ante nuestra vista, ante nuestra mirada. Nosotros, francamente, en aquellos tiempos que predicamos lo que relata Apocalipsis, nosotros no pensamos que íbamos a llegar a los días donde íbamos a ver el cumplimiento de esto. Hoy en los canales yo recuerdo que un día encendí la tele para ver el noticiero y dijo un comentarista, mira, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Porque Estados Unidos se está convirtiendo otra vez en la superpotencia mundial. ¿Será cierto que los evangélicos que andaban diciendo que Estados Unidos iba a ser la cabeza del mundo? ¿O qué está pasando? Y todos dijeron, miren, hay una realidad que no se puede esconder. Estamos ante un nuevo orden mundial. Mira, lo que se enseñó, lo que escuchamos, lo que aprendimos, lo que hemos traído, hoy se está cumpliendo. Y se está cumpliendo no solo eso, se va a cumplir todo. Cuando el nuevo orden mundial esté establecido, van a venir leyes que van a tratar de destruir el gobierno de Dios. Cuando esas leyes se den que tratan de destruir al gobierno de Dios, entonces van a venir muchos desastres naturales. Si alguien está pensando que porque vamos a tener un nuevo orden mundial, que se van a acabar los pobres, que se van a acabar las crisis, que se van a acabar los problemas, está completamente equivocado. Porque después de esto vienen los juicios de Dios, que son desastres naturales. Van a venir los terremotos, van a venir cosas drásticas, pero de manera consecutiva. No es que va a ser un momento corto, no va a ser un montón de años como las primeras señales de la caída de las estrellas, del terremoto de Lisboa. No, hoy va a ser constante en diferentes partes del mundo. Estamos recibiendo una noticia cuando aparece otra noticia en otro lugar de otro desastre. Eso va a provocar que en el mundo se dé lo que en la Biblia siempre se ha llamado la noche de la angustia de Jacob. Eso debemos de estudiarlo nosotros mucho, debemos de conocerlo. ¿Cuál es la noche de la angustia de Jacob? ¿Qué significa para nosotros como iglesia, como hijos de Dios? Pero mientras eso llega, nosotros tenemos que tratar de transmitir el mensaje de Dios. En esa transmisión del mensaje de Dios, la iglesia crece, los problemas crecen, las dificultades crecen y a veces nos desconcentramos de lo que tenemos que hacer. En este mundo solo tenemos que hacer una cosa, presentar a Jesús, llevar a Jesús. Somos una iglesia que ha sido llamada para preparar el camino de la segunda venida de Jesús. Mira, en el principio Juan dijo, soy la voz que clama en el desierto, y Juan vino a preparar el camino para el Mesías, pero nosotros venimos a preparar el mundo. Hemos sido llamados para preparar al mundo para estos últimos días. Y no será una tarea fácil porque dice la mensajera del Señor, lo que no hemos hecho en tiempo de paz, tendremos que hacerlo en tiempo de guerra.
Pongámonos a hacer nuestra labor. Dijo Santiago 2 cosas. No olvidemos la misericordia del prójimo. Número 2, no nos manchemos con las costumbres y las cosas de este mundo. Nosotros, la Biblia dice que a Pablo, cuando fue mandado a predicar, mira, te voy a leer la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, dice el verso número 9. Porque Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Dice Pablo en Gálatas 2:9. Reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, oiga, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Verso número 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. ¿Y quién es el que más predicó? ¿Quién es el que más iglesias plantó? ¿Quién es el que más viajes misioneros tuvo? ¿Quién es el que se sacrificó más? Pablo. Pero él dice, a mí me mandaron a predicar a los gentiles. Está bien, me impusieron las manos, me dieron la diestra, el Señor me escogió, me llamó y me mandó a predicar. Muy bien, pero me encomendaron una cosa, que no fuera a olvidarme de los pobres. Las mismas dos cositas, predicar y hacer los actos de misericordia. Hay que organizarse. Y nuestra iglesia, quiero decirte, yo quiero compartir cómo nuestra iglesia ha tratado de ser diligente. Diligente quiere decir que siempre ha tratado de poner en obra los conocimientos adquiridos. Así es que nuestra iglesia, cuando hace los nombramientos, para tratar de equilibrar la predicación con los actos de misericordia, la iglesia tiene, por supuesto, un cuerpo que se llama el cuerpo de los diáconos y de las diaconisas. Y yo te quiero compartir un poquito lo que el manual de la iglesia sugiere en relación a estas personas que nosotros ponemos para que sirvan. Quiero darte la página donde nosotros, el número de la página del manual de la iglesia, donde nosotros, cuando nos organizamos, tratamos siempre de establecer un sistema que sea de gran apoyo para las personas que están necesitando o que están en dificultades. La página en el manual de la iglesia donde nosotros delegamos al sistema o al grupo o al equipo de los diáconos el trabajo de hacer la visitación. Porque yo te quiero decir una cosa, lamentablemente en los últimos días, yo fui diácono en los tiempos de la juventud y nosotros tuvimos que aprender desde el manual de la iglesia cuáles eran los requisitos, cuál era el comportamiento, la conducta y especialmente cuáles eran los requisitos. Yo tenía señalada la página, pero se nos ha perdido. Pero quiero decirte de que nosotros no hacemos en estos días, hemos llegado a muchos lugares y hemos visto cómo el plan se ha salido completamente de lo que fue establecido. Porque la Biblia dice que los líderes, que los diáconos fueron seleccionados precisamente para poder colaborar en la obra de la misericordia.
Recuerda que cuando el Señor los escogió allá en el libro de Hechos, capítulo 6, dice que los escogió para que ellos pudieran servir a las mesas, precisamente porque hay un servicio que prestarle a la iglesia, a la hermandad, y es precisamente tratar de que sus necesidades pudieran ser suplidas. Ahora bien, no encuentro la página, pero mira, yo te voy a decir los requisitos, porque nosotros nos aprendimos los requisitos, porque para poder ser un diácono nosotros teníamos que saber bien los requisitos. Yo quería darte el número de la página donde están los requisitos, pero imagínate, uno de los requisitos de los diáconos es asistir a las personas que padecen alguna necesidad por la vejez, por salud o por cualquier circunstancia. Antes nosotros, el equipo de diáconos, nos íbamos a visitar, teníamos un calendario, porque cuando las personas no llegaban al culto, nosotros después del culto había que visitarlas. Había personas que habían perdido su trabajo y pues había que llegarle a dar un apoyo. Había personas que habían caído con una enfermedad y había también que visitar su familia para que ellos sintieran el apoyo, que la iglesia no solo estaba enfrascada en predicar, nosotros estábamos, yo te quiero decir que nosotros estábamos campaña tras campaña, campaña en un lugar, campaña en otro lugar. A veces solamente nuestras campañas eran mensuales y las campañas nos duraban 15 días o un mes. Generalmente eran de un mes. Siempre estábamos en campaña, pero el hecho de estar solo en campaña no significaba que no se atendieran las necesidades corporales o físicas de las personas. La iglesia siempre ha hecho eso. Entonces nosotros como diáconos siempre teníamos que hacer visitación. Claro, el manual de la iglesia dice que el diácono colabora cuando hay bautismo. Vamos a los bautismos uniformados y ahí servimos. La iglesia dice, el manual de la iglesia dice que el diácono sirve cuando hay Santa Cena, que hay que ir a llenar los guacales de agua, que hay que preparar las toallas con las diaconisas y hay que servir y hay que recoger los diezmos y las ofrendas. Claro, eso la iglesia lo establece, el manual de la iglesia lo establece, pero la iglesia primitiva lo que dejó establecido es que los diáconos eran los servidores, porque la palabra diáconos o diáconos significa del griego, significa que son los que hacen el trabajo del siervo, el trabajo del criado. Yo he escuchado, a veces el diácono está bien desenfocado, porque no sé si no recibe la capacitación o tal vez no ha nacido de nuevo, pero completamente desenfocado. Yo he llegado a lugares, una ocasión llegué a un lugar que había que dar Santa Cena y entonces pues cuando estábamos organizándonos allí, el grupo que iba a pasar ya para pasar al servicio, y entonces les digo, ¿y quién va a recoger los diezmos? Y el diácono de los diezmos, y fueron a llamar al hermano y venía el hermano corriendo y le digo, ¿usted va a recoger los diezmos? Sí, me dice, permítame, y se bajó la camisa porque aquí traía la camisa y venía bajándose del palio mango. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se desenfoca, la gente, no solo el diácono, porque como ya lo mencioné, todos nos desenfocamos, todos se desenfocan, la iglesia a veces se desenfoca y entonces a veces no estamos bien coordinados, no logramos nosotros cumplir el nivel o la vara que el Señor estableció. Así es que pues a veces, aunque la iglesia te dice que hay que hacer algunas cositas, pero nosotros siempre debemos de ir más lejos. Entonces los apóstoles cuando establecieron a los servidores, ellos dijeron que estos servidores sirvan a las mesas y se hacen las dos cosas. Se hacen los actos de bondad, se atiende a la iglesia y los apóstoles iban a continuar con la palabra, porque mira lo que dijeron. Vamos a poner servidores para que sirvan a las mesas, no para que nos sirvan a nosotros los apóstoles, no para que se vayan a predicar ellos y los apóstoles descansaran. No, la palabra debía seguir corriendo. ¿Qué significa eso? Que a pesar de las cosas que pasan en la iglesia, a pesar de todo lo que pasa en la iglesia, el evangelio no debe dejar de correr. No podemos desenfocarnos. Yo no puedo decir, bueno, viene un momento de campaña, me voy a involucrar. Bueno, vamos a hacer esto, me voy a involucrar. No, nosotros
Somos llamados a estar involucrados 24/7. Por eso el apóstol le recomendó a su joven pastor: te encarezco delante de Dios que prediques, que anuncies la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando hay campaña, yo me involucro llevando a un amigo a la iglesia, me involucro haciendo una cosa, haciendo otra. Está bien. Pero cuando no hay campaña, igualmente yo debo de continuar, porque la luz de Cristo debe de continuar dándose. Nuestro servicio en este mundo es transitorio. Esteban, que se menciona más adelante, Felipe, que se menciona más adelante, ellos fueron de esos primeros diáconos. Su servicio fue transitorio. Ellos transitaron por el diaconado, pero después ellos fueron evangelistas. Los vemos ya más adelante, trabajando, ganando almas. Nuestro servicio es transitorio. Nuestra estadía en este mundo es transitoria. Mientras que estemos aquí, necesitamos colaborar ganando almas. Un día todo este mundo va a terminar y no vamos a lamentarnos diciendo: yo pude haber hecho eso, yo pude haber hecho más, yo pude haber colaborado más. Porque los servidores, no solo los diáconos, no, que todos, cuando venimos a Cristo, Jesús nos convierte en servidores. Servidores para Él y servidores para la humanidad. Nunca se establece un ministerio para que me sirva a mí. Porque eso es una tristeza que yo veo en todas las iglesias. La iglesia tiene un ministerio de la mujer. La iglesia tiene un ministerio de diaconisas. La iglesia tiene un departamento de dorcas. La iglesia tiene un departamento de escuela sabática. Y aparentemente todos los departamentos han nacido para servirme a mí, para servirnos a nosotros, para servirnos a los miembros. Y eso está bien. Pero los departamentos no han surgido para servir a los miembros. Los departamentos han surgido o fueron creados para colaborar en la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo pertenezco a un departamento y digo yo soy diácono, entonces como soy diácono, mi deber es ir a hacer la limpieza a la iglesia. Está bien, vaya a hacer la limpieza. Pero eso es un servicio a la iglesia. Pero Dios no estableció los ministerios para servirse a la iglesia, estableció los ministerios para servirle a Él. Entonces el diácono, además de ir a servir a la iglesia en sus funciones, él debe de colaborar para que el evangelio siga avanzando. Es decir, que después de hacer su servicio, debe salir, compartir el mensaje, ir a regalar una revista, ir a visitar a un enfermo, ir a orar por un enfermo. Ese es su trabajo. Pero el líder también. El líder no puede decir: yo me reuní el viernes con la PC, hice mi PC, allí estoy feliz. Porque su ministerio está bien, debe ser de reunir la PC, pero debe de colaborar con los miembros, llevar a los miembros por la tarde y decirles: hermanos, una familia no fue a la iglesia, una familia tiene esto, entonces como PC vamos a ir, vamos a estar con ellos, vamos a orar con ellos, vamos a hacerlos sentir en calor. Y por supuesto tener sus estudios bíblicos. Es que mira, hoy da tristeza porque hoy solo cuando hay una campaña, dicen: vamos a tener campaña, hay que buscar estudios bíblicos. Porque necesitamos bautizar 20 personas, entonces tenemos que buscar estudios bíblicos. No, porque los procesos de Dios no son así. Los procesos de Dios llevan su tiempo, se toman su tiempo. Tú no puedes decir: voy a sembrar unas matas de maíz y mañana voy a hacer unas tortillas. No, porque eso es un proceso. Vas a sembrar las matas de maíz. Ese es un proceso que empieza después de un tiempo. Vas a poder hacer las tortillas. Pero nosotros queremos sembrar la mata de maíz hoy por la noche y por la mañana, ir al molino para moler el maíz. No se puede. Entonces la iglesia, cuando se desenfoca, el líder cuando se desenfoca, el pastor cuando se desenfoca, el anciano cuando se desenfoca, el diácono cuando se desenfoca, cae en una función de adormecimiento y está haciendo algo solo para pasar el tiempo. Nuestra iglesia, mis amados,
Nuestra iglesia no está en este mundo para pasar el tiempo. Las profecías se están cumpliendo y Cristo espera que su iglesia esté preparando a este mundo para su encuentro con Él, porque pronto Él vendrá en las nubes de los cielos. Dios te bendiga.